We've seen how we can connect the mistakes of the past that's shown on this board Hemos visto cómo podemos conectar los errores del pasado que se muestran en esta pizarra, that as a body, as a movement, the priesthood are not properly trained. que como cuerpo, como movimiento, el sacerdocio no está entrenado apropiadamente. We've seen how we can connect that story Hemos visto cómo podemos conectar esa historia with the story that's on this board. con la historia que está en esta pizarra. There's been an enormous amount of misreading, misunderstanding of inspiration. Ha habido una enorme cantidad de errores y malentendidos de la inspiración. And this misunderstanding has caused us many problems. Y este malentendido nos ha causado muchos problemas. So we've explained how you get from this problem, Así que le hemos explicado cómo se sale de este problema. that we have a priesthood that is not prepared, Tenemos un sacerdocio que no está preparado, a priesthood that's in disunity, un sacerdocio que está en esta unidad, and how it needs to be prepared y cómo debe prepararse before we do a work for the Levites. antes de que hagamos una obra para los levitas. Now connected with that Ahora, conectado con eso, is this theme that's plagued our movement for many years. este tema que ha plagado nuestro movimiento durante muchos años. How do we read inspiration? ¿Cómo leemos la inspiración? Now you'll hear many people, especially in the current climate, Ahora escucharás a mucha gente, especialmente en el clima actual, that talk about a plain reading or a thus saith the Lord. habla sobre una lectura simple o una así dice el Señor. And of course that is not true. Y por supuesto, eso no es cierto. It's dishonest to say that this movement operates at a level of a thus saith the Lord. Es deshonesto decir que este movimiento opera en un nivel sobre una así dice el Señor. When we want to read the Bible plainly, we will, but when we choose not to, we ignore those portions of Scripture. Cuando queramos leer la Biblia, claramente lo haremos, pero cuando decidamos no, ignorar esas porciones de la Escritura. If you were to go back to the School of the Prophet that we did in Ginger, Si volvieras a la escuela de los profetas que hicimos aquí en Jinja, we spent a lot of time in those classes discussing Deuteronomy 22 verse 5. pasamos mucho tiempo en esas clases discutiendo Deuteronomio 22, versículo 5. 22 verse 5. 22, versículo 5. Which is the story that says men and women are not allowed to wear the same clothing. Que es la historia que dice que a los hombres y a las mujeres no se les permite usar la misma ropa. I think it's important for each of us to watch those classes Creo que es importante para cada uno de nosotros que veamos esas clases, because we can clearly see porque podemos ver claramente that we have not read that passage of inspiration properly. que no hemos leído ese pasaje de la inspiración correctamente. And in fact, a proper understanding of that verse, De hecho, una comprensión adecuada de as ese it would be versículo, applied today, como se aplicaría hoy en día, would prove to us nos demostraría that this mistake here este error que se cometió is aquí a mistake that's been perpetuated because of Deuteronomy 22 verse 5. es un error que se ha perpetuado por Deuteronomio 22, versículo And if we 5. really believe Y si realmente that creemos both men and women can be priests, que tanto hombres como mujeres pueden ser sacerdotes, then we're forced to re-examine what that verse is addressing, entonces nos vemos obligados a reexaminar lo que ese versículo está abordando, to re-examine what that verse is teaching us. para reexaminar lo que ese versículo está enseñando. And of course, what we recognize Y por supuesto lo que is reconocemos that it's got nothing to do with women wearing dresses and men wearing trousers.
Es que no tiene nada que ver con las mujeres llevando vestidos y los hombres llevando pantalones. And the reason why we have gravitated to that understanding La razón por la que hemos gravitado hacia ese entendimiento is through the work of the spirit of prophecy. es a través de la obra del Espíritu de Profecía. Ellen White makes a specific application for her history La hermana White hace una explicación específica para su historia. She uses that verse Ella usa ese versículo in a very literal and time-specific way. de una manera muy literal y específica del tiempo. But if you actually go to a Thus saith the Lord and see what the verse is actually teaching, Pero si realmente vas a un así dice el Señor y ves lo que en realidad ese versículo está it's enseñando, not teaching that men and women must wear different types of clothes. no está enseñando que los hombres y las mujeres deban usar tipos diferentes de ropa. It's teaching something quite different. Está enseñando algo bastante diferente And every single one of us should understand that. y cada uno de nosotros debe entender eso. And having the correct understanding of that verse, Y tener la comprensión we would correcta de ese versículo. recognize its relevancy for us today. Nosotros podríamos reconocer su relevancia para nosotros hoy. Now, there are other spirit of prophecy quotes that have caused us problems in this movement. Ahora, hay otras citas del Espíritu de Profecía que nos han causado problemas en este movimiento. So I've just mentioned Deuteronomy 22. Así que yo solo mencioné Deuteronomio 22:5. Two other ones that we have are Great Controversy 351 and Testimonies to the Church, Volume 9, page Hay otros que 11. tenemos, Conflicto de los siglos, 350 en español, y Testimonios por la Iglesia, tomo 9, página 11. So this is dealing with the 2520. This is dealing with 911. El del Conflicto de los siglos está tratando con el 2520 y el de Testimonio tomo 9 está tratando con el 911. And we've just spoken about dress. Y solo estamos hablando de la vestimenta. And you'd go to 22 verse 5. Irías al capítulo 22, versículo 5. And we're not doing it in this presentation, Y no lo estamos haciendo en esta presentación, but we too have misread and misunderstood this portion of inspiration. pero hemos leído mal y hemos malinterpretado mal esta parte de la inspiración. These might seem like minor issues, Esto podrían parecer cuestiones menores, but when people misread inspiration, pero cuando la gente lee mal la and they inspiración, misread, cuando and then leen they mal, want to strenuously enforce that misunderstanding of inspiration, cuando se equivocan en la lectura, luego quieren hacer cumplir enérgicamente ese malentendido de la inspiración. we need to be really careful. Tenemos que ser muy cuidadosos. We've discussed Daniel 11 verse 40. Hemos discutido Daniel 11, versículo 40, So I want us to turn there. así que quiero que volvamos allí. Now we're not going to go through the logic that Litch uses Ahora, no vamos a pasar por la lógica que Josías in Lich his usó work, APEC, page en su 95. obra, APEC, página 95, APEC 95, And neither are we going to go to the work of Elder Jeff Pippinger. y tampoco vamos a ir a la obra del anciano Jeff Pippinger. Now when we approach inspiration, Ahora, cuando nos acercamos a la inspiración, we need to approach it in different ways. tenemos que abordarlo de diferentes Far maneras. too often, Demasiado a menudo, because of a misunderstanding of contextual reading, debido a un malentendido de la lectura contextual, we have focused too heavily upon proof texting. nos hemos centrado demasiado en los textos de prueba. And the problem with proof texting, Y el problema con los textos de prueba, the way most Adventists do that, la forma en que la mayoría de los adventistas lo it hacen, exposes you to making mistakes. te expone a cometer errores.
The reason why Adventists are so confident in this methodology La razón por la que los adventistas están tan confiados en esta metodología is because we use it in a very narrow way. es porque lo usamos de una manera muy limitada. And the examples that are normally used to proof text Y los ejemplos que normalmente se utilizan para probar los textos they've been well researched, so there are very few mistakes on them. They've sido- been well researched, so han sido there bien aren't many investigados, mistakes. así que hay muy pocos errores en ellos. But this can lead to a false sense of security. Pero esto te puede llevar a una completa sensación de seguridad. That many of us think this is a very safe way of studying. Muchos de nosotros pensamos que esta es una forma muy segura de estudiar. Not only safe, No solo seguro, it's the only way to study. es la única manera de estudiar. And we've been taught Y nos han enseñado incorrectly correctamente to not look at historical context, no mirar el contexto histórico, to not study the language or the grammar. no estudiar el idioma o la gramática. And this is why we've made many, many mistakes. Y es por esto que hemos cometido muchos errores. We've not recognized No hemos how to reconocido read contextually. cómo leer contextualmente. So we're in Daniel 11, verse 40. Así que estamos en Daniel 11, versículo 40. I think we're all familiar with the verse. Creo que todos estamos familiarizados con el At versículo. the time of the end shall the king of the north push against him and at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against En him el like a tiempo del fin, el rey whirlwind. del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como So we're una not going to, tempestad. translate the verse. Now, the way we have been trained to interpret this verse Ahora, la forma en que hemos sido entrenados para interpretar este actually is versículo not in agreement with what the verse itself says. en realidad no está de acuerdo con lo que el propio versículo dice. We have approached this verse Hemos abordado este versículo de una manera muy inusual. now today. Ahora, hoy, We are being accused of being false prophets. hemos sido acusados de ser falsos profetas. Prophets who look at the events that are occurring Profetas que miran los eventos que están ocurriendo and interpret inspiration based upon what they see. e interpretan la inspiración basándose en lo que ven. And that is what was done when this movement began to approach this verse. Y eso es lo que se hizo cuando este movimiento comenzó a abordar este versículo. So we look around the world Así que miramos alrededor del mundo and we see things that are being fulfilled, y vemos cosas que se han cumplido. and therefore we approach the verse with that explanation. Por lo tanto, nos acercamos al versículo con esa explicación. And then the other thing that we do Y luego la otra cosa que is hacemos, we proof text. hacemos texto de So we prueba. go to verse 40 Así que vamos al versículo 40 and we're going to proof text it y vamos a probar ese texto against Revelation 13 contra Apocalipsis 13 and Revelation 17. y Apocalipsis 17. So if you were to turn to the book of Revelation, Así que si fuéramos al libro de Apocalipsis, chapter 13, capítulo 13, Revelation 13. Apocalipsis 13. Revelation 13, verse 3. Apocalipsis 13, versículo 3. There's a beast that's brought to view in verses 1 and 2. Esta es la bestia que se muestra en los versículos 1 y 2. The beast has 7 heads. La bestia tiene 7 cabezas, It has horns and crowns. tiene cuernos y coronas. But we're only addressing the subject of the heads. Pero solo estamos tratando el tema de las cabezas. If you go to verse 3, Si vas al versículo 3, John looks at this beast Juan mira a esta bestia and says, I saw one of his heads as it were wounded to death,
and the deadly wound was healed. Dice que vio una de sus cabezas como herida de muerte y la herida mortal in se this curó. verse, Así que en este versículo, John sees that this beast Juan ve que esta bestia suffers. sufre, One of its heads una de sus cabezas is killed, es muerta, es and asesinada, then that wound to that head is healed at some stage afterwards. y luego esa herida en esa cabeza se cura en algún momento después. If you drop down to beginning at verse 12, Si bajas al principio del versículo 11, what you begin to see here lo que empiezas a ver aquí is the raising up of a new beast. es el surgimiento de una nueva bestia. After describing the rise of this beast, Después de describir el ascenso de esta bestia, in verse 15, en el versículo 15, he speaks about this beast having the ability to give life. habla de que esta bestia tiene la capacidad de dar vida. It says in verse 15, this beast has the power to give life to the copy of the beast. Dice en el versículo 15 que esta bestia tiene el poder de dar vida a la copia de la bestia. It says the image of the beast. Dice la imagen de la bestia. So let me paraphrase the story. Así que permítanme parafrasear la There's historia. a beast that comes up out of the sea. Hay una bestia que sale del mar, It has 7 heads. tiene 7 cabezas. One of the heads is killed. Una de las cabezas es asesinada. Sometime in the future, En algún momento en el futuro, that head is brought back to life. esa cabeza es traída de vuelta a la vida. Then there's another beast that's brought to view, a beast that comes up from the earth. Entonces hay otra bestia que es traída para ver una And bestia that que viene de la beast tierra. Has the Esa bestia ability Tiene la to capacidad make a copy of the original beast, that one that de- came out from the sea. de hacer una copia de la bestia original que salió del mar. And when it makes the copy, Y cuando hace la then has the copia, power to give life to that copy. entonces tiene el poder de dar vida a esa copia. Now, there are many people who have differing views of all of these verses. Ahora hay muchas personas que tienen diferentes puntos de vista de todos estos versículos, But a simple compare and contrast pero una simple comparación y contraste, a simple proof texting of these passages un simple texto de prueba en estos pasajes would show us that the beast that is killed, nos mostraría que la bestia que está muerta, the one that comes from the sea, uno que viene del mar, it describes its head being murdered. describe su cabeza siendo asesinada At a later stage, it is brought back to life. y en una etapa posterior es de vuelta a la vida. So, the fact that it receives life in verse 3 Así que el hecho de que recibe la vida en el versículo 3 is the same story es la misma historia as the life that's given to the image of the beast in verse 15. como la vida que se le da a la imagen de la bestia en el versículo 15. If you read verse 14, Si lees el versículo 14, speaks about an image to the beast, habla de una imagen a la bestia and it tells you what beast that is. y te dice qué bestia es Beast esa. that was killed and did live. La bestia que fue muerta y vivió. Now, if you go to chapter 17, Ahora, si vas al capítulo 17, this talks also about a beast. esto también habla de una bestia. It's the same one, Es la misma. has 7 heads, 10 horns. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos. And in verse 8, Y en el versículo 8 it describes its death and describe resurrection. su muerte y su resurrección. The beast that you saw was alive, is dead, and shall resurrect.
La bestia que has visto, que estaba viva, está muerta y resucitará. And it goes to describe or explain what these various stages of existence are. Y va a describir o explicar lo que son estas diversas etapas de la existencia. It says in verse 10, En el versículo 10 there are dice, 7 kings, hay 7 reyes, 7 heads, 7 cabezas, 5 are dead, 5 de ellos han caído, 1 is alive, uno está vivo and the other one is not here yet. y el otro no está aquí Then todavía. it goes to verse 11, Luego vas al versículo 11, switching back to the beast. lo cambiamos de nuevo a la bestia, The beast that was alive and is not alive, la bestia que estaba viva y no está viva, he is the 8th. es el octavo. That 8th beast is the resurrected one that's in verse 8. La octava bestia es la resucita, la que está en el versículo 8. Now, if all of that was too Resucitada. complicated for you, Ahora, si todo esto fue demasiado complicado para ti, let me simplify it. déjame simplificarlo. There's a power Hay un poder that's brought to view in chapter 13 and chapter 17. que se presenta en el capítulo 13 y en el capítulo 17. And that power is going to be destroyed. Y ahora ese poder va a ser destruido. When it's destroyed, Y cuando it se remains destruye, dead for a period of time. parece muerto por un periodo de tiempo. And then at some time later, Luego, en algún momento después, this power comes back to life. este poder vuelve a la vida, It's resurrected. resucita. If you hold that thought, Si tú mantienes ese pensamiento, we're in Revelation. estamos en Apocalipsis, Turn to 1 Corinthians chapter 15. y si vas al capítulo 15 de Primera de Corintios, As you're turning there, mientras vas allí, I want to remind you what I mentioned earlier, quiero recordarles lo que mencioné that antes, when this deadly wound is healed que cuando esta herida mortal se cure of that head, de esa cabeza, when it comes back to life, cuando vuelve a la vida, that life that we see esa vida que vemos does not look like the original. no se parece al original, It looks like a copy of the original. parece una copia del original. King James Bible doesn't use the word copy, it uses image. La Biblia King James no usa la palabra copia, sino imagen. So the image of the beast Así que la imagen de la bestia is the resurrected state es el estado de resurrección of that original beast that was killed. de esa bestia original que fue muerta. Original beast is alive. La bestia original está viva, It dies. muere, When it resurrects, y cuando resucite it will not look like the original. no se parecerá al original, It will look like a copy of the original. se verá como una copia del original. Now, both in Revelation 13 and 17, Ahora, tanto en el Apocalipsis 13 como en el when it talks 17, about the life, death, and resurrection of the beast, cuando habla de la muerte, la vida y la resurrección de la bestia, it does it in two ways. lo hace de dos The maneras. first La primera is simple. es simple. The beast was alive, it dies, and it resurrects. La bestia estaba viva, muere y resucita. When it resurrects, Cuando resucita, it will look different. se verá diferente. It will be a copy of the Será original, una copia del original, an image. una imagen. The second way it describes this same experience La segunda manera de describir esta misma experiencia is through the destruction of the heads. es a través de la destrucción de sus cabezas. Chapter 13, Capítulo 13 it doesn't say the beast died, it says one of the heads was destroyed. no dice que la bestia murió, dice que una de sus cabezas fue destruida.
It says the same head that was destroyed is the same head that's going to be resurrected or come to life. Esta es la misma cabeza que fue destruida, la misma cabeza que va a ser resucitada o cobra So vida. if we want to understand this symbology, Así que si queremos entender esta simbología, you need to work with a number of concepts all at once. necesitas trabajar con un número de conceptos a la vez. You have to see that there is a head that is killed and that same head is resurrected or comes back to life. Tienes que ver que hay una cabeza que es asesinada y es la misma cabeza que es resucitada o vuelve a la vida. That's point one. Ese es el punto 1. There's a head. Hay una cabeza. This head is alive. Esta cabeza está viva. It dies. Muere. And then it resurrects again. Y luego resucita de nuevo. It's dead. Sorry, it's alive. It's dead. And it comes back to life. Así que está vivo, está muerto y vuelve a la vida. And it's the same head. Y es la misma cabeza. If you read Revelation 13, that's how it describes it. Si lees Apocalipsis 13 es como lo describe. And then it talks Entonces habla about a beast. sobre una bestia. The beast is alive. La bestia está viva. Then the beast dies. Entonces la bestia muere. And then the beast Luego la bestia raises out of the grave. se levanta de la tumba. It's alive, it's dead, and it comes back. Así que está viva, está muerta y vuelve. Now, when it comes back, Cuando regresa, cuando vuelve, it says, dice, let's go to Revelation 17. vamos a ir a Apocalipsis 17. Verse 11. Versículo 11. The beast that was alive La bestia que estaba viva and then died, y luego murió, even this beast incluso esta bestia, is the eighth beast. es la It octava just says bestia. the eighth. Solo dice que es el Doesn't say octavo. the beast. No So, dice que es la bestia. when it says the eighth, Así que cuando dice el octavo, the verse itself el propio versículo gives you the context of that number 8. te da el contexto de ese número 8. Because it says it's one of the 7. Porque dice que es uno de los 7. And we know what the 7 are. Y sabemos lo que son los 7. Verse 9. Versículo 9. 7 heads. 7 cabezas. So you see this head that's resurrected. Así que ves esta cabeza que ha resucitado. This is the same as this beast Esta es la misma que esta bestia. that resurrects. And Resucita. now Y it ahora says it's the 8th head. dice que es la cabeza 8. So the way the book describes this experience Así que la forma en que el libro describe esta experiencia can seem quite confusing. puede parecer bastante It confuso. says a beast lived, dies, and comes alive again. Dice que la bestia vivió, muere y vuelve a vivir. Then it says Entonces dice there was a head that was alive, the head died, and the head comes back to life. que había una cabeza que estaba viva, su cabeza murió y la cabeza vuelve a la vida. Now, when this beast comes alive again, Ahora, cuando esta bestia vuelve a la vida, in this story, en esta historia, it says it was the same head. dice que, que era la misma cabeza, pero en esta historia It's a brand new head, different. son nuevas cabezas diferentes. Head number 8. Cabeza número 8.
But head number 8, Pero la cabeza número 8, according to verse 11, según el versículo 11, it says, is of the 7, dice que es uno de los 7, which means it looks like one of the 7. lo que significa que parece uno de los 7. So the 8th one Así que el octavo looks like one of the 7 that came before it. se parece a uno de los 7 que vinieron antes de él. And which one of those 7s must it be? ¿Y cuál de esos 7 deben ser? It has to be Tiene que ser the one that was alive here and el que died. estaba vivo aquí y murió. Because that's what Revelation 13 teaches. Porque eso es lo que Apocalipsis 13 enseña. So this 8th head Así que esta octava cabeza is the same head that's brought to view here that was alive and died. es la misma cabeza que fue traída a la vista aquí, que estaba viva y murió. So all you need to do Así que todo lo que tenemos que hacer is just carefully figure out which head Revelation 13 is dealing with. es solo averiguar cuidadosamente con qué cabeza Apocalipsis 13 está The tratando. one that was alive and that died. La que estaba viva y que murió. Now that's not as difficult as you might think. Ahora eso no es tan difícil como podrías pensar. This is head number 5. Esta es la cabeza número Head number 5. 5 was alive once. La cabeza número 5 estuvo viva una vez, It died murió and it will resurrect. y resucitará. Unlike A diferencia the other heads. de las otras cabezas. Doesn't mention anything about the other heads resurrecting. No menciona nada sobre las otras cabezas resucitando. It does speak about them dying Habla de la muerte de ellos, because they're fallen, it says in chapter 17. porque han caído, dice en el capítulo 17. So number 5 was alive, dies, and lives again. Así que el número 5 estaba vivo, muere y vuelve a vivir. So this is number 5. Así que este es el número 5. But in Revelation 17, it's not number 5, it's number 8. Pero en Apocalipsis 17 no es el número 5, es el número 8. So this head number 5 Así que esta cabeza, número 5, actually ends up becoming head number 8. en realidad termina convirtiéndose en la cabeza número 8. And head number 8 La cabeza número 8 looks like parece head number 5. a la cabeza número 5, But it's not the same. pero no es lo mismo, no es la misma. Go to 1 Corinthians chapter 15. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Now there are many passages, many verses we could go to. Ahora hay muchos pasajes, muchos versículos a los que podríamos Just go ir, to a couple. pero solo iremos a un par. 1 Corinthians 15 verse 42. 1 Corintios 15, versículo 42. Talking about this head Hablando de esta cabeza, or the beast, depending on how you want to view it, o la bestia, dependiendo de cómo quieras verlo, we have to use both models, tenemos que usar ambos modelos, heads and beast. cabezas y bestias. In verse 42, En el versículo 42 it says that first one dice que este primero was corrupt, era corrupto and when it comes to life again, it's Y cuan- incorrupt. y cuando vuelve a la vida es incorrupto. Head number 5 was corrupt, La cabeza número 5 estaba number corrupta 8 is incorrupt. y la número 8 es incorrupta. Verse 43, Versículo 43. this head Esta cabeza had a problem. tenía un problema. What was its problem? ¿Cuál fue su problema? Verse 43, Versículo 43. it was weak, Era débil, but this head pero esta cabeza will have power, it will be strong. tendrá poder, será fuerte. So you can see Para que puedas ver, it's the same head, es la misma cabeza, 5 and 5, 5 y 5, but when it resurrects it looks different.
Pero cuando resucita se ve diferente. So the Bible gives it a new number, Así que la Biblia te da un nuevo número, number 8. número 8. Now it looks like number 5, but there are differences. Ahora parece el número 5, pero hay diferencias. This one was corrupt, Este estaba not corrupto, corrupt. no corrupto, That means defective, que significa defectuoso. had defects. Tenía defectos. Defects, no defects. Defectos, no defectos. Weak, powerful. Débil, poderoso. 44. 44, versículo 44. This was literal, Esto fue literal, natural. natural. This is spiritual. Esto es espiritual. And if we could take all of this Y si pudiéramos tomar todo esto and encapsulate it in a single thought, y lo encapsulamos en un solo pensamiento, this was plain esto fue and this sencillo is glorious. y esto es glorioso. This is going to be a glorious manifestation Esto va a ser una manifestación gloriosa of the power of Satan del poder de Satanás, compared to what this was. comparando con lo que era esto. So we took all of these concepts, Así que tomamos todos estos all conceptos, of these ideas, todas estas ideas, and we made them come to bear upon Daniel 11 verse 40. y los hicimos para que se ocupen de Daniel Because 11, we versículo wanted to 40, read it in a certain way. porque queríamos leerlo de cierta manera. What we wanted to do, Lo que queríamos we hacer, wanted to make verse 40 queríamos hacer el versículo 40 over 200 years long. más de 200 años de largo. The reason we wanted to do that Y la razón por la que queríamos hacer eso is because we knew where the verse started. es porque sabíamos cuándo comenzó el versículo. We had that anchor point given to us. Nos dieron ese punto de anclaje. The time of the end, 1798. Tiempo del fin, 1798. But then Pero entonces we were constrained by verse 41. nos vimos obligados por el versículo 41. We saw that verse 41 Vimos que el versículo 41 was what we understood to be the Sunday law. fue lo que entendimos como la ley dominical. And that's in the future. Y eso es en el futuro. So we got that verse Así que tenemos ese versículo, and made it over 200 years long. tal vez más de 200 años de longitud. And then what we did, Y luego lo que hicimos, we took all of these models that we've got from Book of Revelation, 1 Corinthians 15, tomamos todos estos modelos que tenemos del libro de Apocalipsis, 1 Corintios 15, and we applied them to verse 40. y los aplicamos al versículo 40. And what we said was, Y lo que dijimos fue, this is a story about the king of the north and the king of the south. esta es una historia sobre el rey del norte y el rey del sur. It's a continuation of a struggle that's gone on from the beginning of the chapter. Es una continuación de una lucha que se está llevando a cabo desde el principio del capítulo. So when we saw the last part of the verse, Así que cuando vimos la última parte the del king of the versículo, north shall come against him al rey del norte se le opone like a whirlwind como un torbellino, with power and force. con poder y fuerza. We took that concept of power Tomamos ese concepto de poder and strength y la fuerza and we said, y hemos this looks dicho, like this. esto se parece a esto, Looks like this resurrected creature. se parece a esta criatura resucitada. So what we did was, Así que lo que hicimos fue, we were so confident of proof texting, estábamos tan confiados en los textos de prueba, we brought Daniel and Revelation together. habíamos traído a Daniel y Apocalipsis juntos, y lo que vimos Was the story of what? fue la historia de que, What story did we see? ¿qué historia hemos visto? The same one we've spoken about in Revelation 13 and Revelation 17. La misma que se habla en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 17.
So when you come to verse 40, Así que cuando llegas al versículo 40, this is the story of what head? esta es la historia de qué cabeza. It's on the board. Está en la pizarra. How many heads? ¿Cuántas cabezas? 2 heads. 2 cabezas. First one is number. La primera es el número 5. The second one is La number. segunda es el número. So that's what we did with verse 40. Así que eso es lo que hicimos con el versículo We 40. said this is a repeat and enlarge. Hemos dicho, esto es una repetición y ampliación Revelation 13 and Revelation 17. de Apocalipsis 13 en Apocalipsis 17. The beast, La bestia, its head, su cabeza, receives a deadly wound. recibe la herida mortal. Where do you see that? ¿Dónde ves eso? And at the time of the end, En el tiempo del fin, shall the king of the south el rey del sur, do what? muestra al Deliver a rey del sur deadly haciendo wound que to the 5th head. dando una herida mortal en la quinta cabeza. It remains dead for a while, Permanece muerto por un tiempo and then y luego the beast la bestia resurrects resucita and then begins to wreak havoc upon the king of the south. y luego comienza a causar estragos en el rey del sur. And not only the king of the south, No solo el rey del sur, the whole world. sino el mundo entero. Was it able to deal with the whole world before? Fue capaz de lidiar con el mundo entero antes, When it was number 5? cuando era el número 5. No. No. Why? ¿Por qué? According to 1 Corinthians 15, it was too weak. De acuerdo con 1 Corintios 15, era demasiado débil. But now, Pero ahora it's powerful. es poderoso. That's what we did with this verse. Eso es lo que hicimos con este versículo. And the reason why this beast Y la razón por la que esta bestia is all glorious, es toda all gloriosa, powerful, poderosa, is because there is a change in the political realm es or porque hay un how this cambio, world is put together. es porque hay un cambio en el ámbito político, en la forma que este mundo está construido. What made this beast, this head, number 5, so weak? ¿Qué hizo a esta bestia o a esta cabeza número 5 tan débil? What made it weak? ¿Qué la hizo débil? The clue is found in Revelation 17. La pista se encuentra en Apocalipsis 17. We could go to a number of verses. Podríamos ir a un número de Revelation 17, versículos. verse 1. Apocalipsis 17, versículo 1. What makes this power weak, Lo que hace que este poder sea débil, we'll pick one word. escogeremos una palabra. Waters. Aguas. Verse 2. Versículo 2. What makes it weak Lo que lo hace débil is kings. son reyes. One more. Uno más. What makes it weak, Lo que lo hace débil es, verse 15, versículo 15, is nations, son naciones, tongues. lenguas. Why would that make it weak? ¿Por qué solo haría débil? Haría débil. You don't have a singular entity, a singular king. No tienes una entidad singular, un rey singular. You have multiple nations, Tienes múltiples naciones, none of them clearly being superior to the others. ninguno de ellos ha sido claramente superior a los otros. But things will change here. Pero las cosas cambiarán aquí. What will make it so powerful now? ¿Qué lo hará tan poderoso ahora? It will have a king, Tendrá un rey, no longer kings. ya no son reyes. And this singular king Y este will singular rey achieve what logrará- others have tried to do before him. logrará lo que otros han tratado de hacer antes que él, Just like Nebuchadnezzar tried to do. como Nabucodonosor había intentado hacer.
In fact, what all of these empires have tried to do is crush all opposition. De hecho, lo que todos estos imperios han tratado de hacer es aplastar toda la oposición. I'm hoping you can see Espero que puedas ver that the model that we developed for verse 40 que el modelo que desarrollamos para el versículo 40 is it a good model or a bad model? es un buen modelo o un mal modelo. Why are we so nervous? ¿Por qué estamos tan This is nerviosos? the foundational verse. Este es el versículo fundamental. Spent 20 minutes explaining how we viewed that verse. Paso 20 minutos explicando cómo veíamos ese versículo, That was a glorious manifestation of God's power que fue la gloriosa manifestación del poder de Dios, to bring so much truth, so much light to bear on one verse para traer tanta verdad, tanta luz en un solo and to versículo explain it in such a profound and beautiful way. y explicarlo de una manera tan profunda y hermosa. Now the problem, Ahora el problema, like all of these men that we've spoken about, como todos estos hombres de los que hemos hablado, they still had cherished sins. todavía tenían pecados muy preciados, They muy still held apreciados. on to misconceptions. Todavía se aferran a conceptos erróneos. And that's what we did. Y eso es lo que hicimos. We were so fixated Estábamos tan obsesionados by our own perspective. por nuestra propia perspectiva. What would you call that? ¿Cómo llamarías a eso? If you're so fixated about your own opinion. Si estás tan obsesionado con tu propia opinión. Rule number 5. Regla número What 5. problem do you have? ¿Qué problema tienes? Pride. Orgullo. We became so fixated Nos obsesionamos tanto that we were so much better than Smith que fuimos mucho mejores que Smith. if anybody ever tried to mention his name. Si alguien alguna vez tratara de mencionar su nombre, It would not be received well. no sería bien recibido. And that's a polite way of saying how we would treat him. Y esa es una forma educada de decir cómo los trataríamos. And so for a long time, Y así we were durante mucho tiempo unwilling no estábamos to view dispuestos verse 40 in a different way. de ver el versículo 40 de una manera diferente. We looked at his version Miramos su versión compared to our glorious version comparando con nuestra gloriosa versión. as being weak and foolish, Ha sido débil y tonto, driven by the winds of doctrine, impulsado por los vientos de doctrina, or we would say the winds of the newspapers. o diríamos los vientos de los periódicos. Now this hatred for the media Ahora este odio hacia los medios de comunicación, that this movement seems to have, este movimiento parece tener, I think began here, creo que empezó aquí, where we would refuse donde nos negaríamos to go to the media para ir a los medios de to understand comunicación what's happening. para entender lo que está pasando. And the reason for that Y la razón para ello is because so many people before us have tried it and made mistakes. es porque mucha gente antes que nosotros lo ha intentado y ha cometido errores. We know that. And Sabemos what's so eso. tragic Lo que es tan trágico is those people who are using son aquellas personas que están that usando methodology, esa which metodología, we might call the newspaper methodology. que podríamos llamar la metodología de los periódicos, They were not so wrong. no estaban tan equivocados. Adventists would go to the First World War, Los adventistas irían a la Primera Guerra then the Mundial, Second World War, luego la Segunda Guerra Mundial, in real time, en tiempo real,
go to the newspapers and show you that the end of the world is coming. Irían a los periódicos y demostrarían que el fin del mundo se acerca. And this movement, Y este movimiento, people in this movement, la gente de este have movimiento, mocked those agents. se ha burlado de esos agentes. Other scholars have written books on the subject. Otros eruditos han escrito libros sobre el tema, Showing you how silly these people were mostrando lo tonta que era esa gente to ever believe para creer alguna that vez the First World War or the Second World War que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, could have introduced the Second Advent. podría haber introducido el segundo advenimiento. We wonder how could people have been so silly. Nos preguntamos, ¿cómo pudo la gente ser tan tonta? And the technique that these teachers would use Y la técnica que estos maestros usarían would be to frighten people, sería asustar a la gente, to make them scared, para asustarlos, to shake them up. sacudirlos, I think that's a good technique, zarandearlos. Esa es una buena técnica, to make people scared as La they gente se see what's asuste. happening in the world around them. al ver lo que está pasando en el mundo alrededor de ellos. Do you think that's a good idea? Es una buena idea, Something that God would endorse? algo que Dios aprobaría. Of course, Por supuesto, because that's the very methodology that we use. porque esta es la misma metodología que usamos. We cry to everyone, Clamamos a todo el mundo, fear God, temed a Dios, as you see what's happening in Afghanistan and Russia and United States and Poland. como ves lo que está pasando en Afganistán, en Rusia, en Estados Unidos, en Polonia. That's exactly what we did. Es exactamente lo que hicimos. It's the same thing that the teachers who came before us tried to do. Es lo mismo que nuestros maestros que vinieron antes que nosotros And the y mistake trataron de that they hacer. made Y el error que cometieron is that they were looking at shadows. es que estaban buscando en las Those sombras wars esas guerras that would build up que and se, lead us constru- to where we are today. que se construirían y nos llevarían That hasta donde needed to estamos be hoy. understood in a triple Debían ser application. atendidos en una triple aplicación, That they weren't going to be the final events. que no iban a ser los eventos finales. But if you go and review what they were teaching, Pero si vas y revisas lo que estaban enseñando, you would see that it had merit. dirías que se habían casado. So we developed a hatred Así que desarrollamos un odio of the media. de los medios de We would comunicación. focus Nos centraríamos on methodology. sobre la metodología. The only problem is El único problema we es, became so conceited. nos volvimos tan engreídos. I'll say conceited in the English, but I'll just translate it as prideful. Así que digo engreído en el inglés, pero lo traduciré como orgulloso. We became so self-confident Nos that we were volvimos tan right, seguros de nosotros mismos que teníamos razón, that we were unwilling to examine Smith's que no estábamos proposition, dispuestos a examinar a Smith, la propuesta de Smith, even though we aunque had abundant spirit of prophecy information to show that we should have examined what he was teaching. teníamos abundante información del Espíritu de Profecía para mostrar que deberíamos haber examinado lo que estaban enseñando. This is not when she says his God's helping hand. No es cuando ella, la hermana White, dice que es la mano ayudadora de Dios. No, it's not that. No, no es eso. It's where she says emphatically Es donde ella dice enfáticamente that it was God's will que era la voluntad de Dios that Christ would return soon after 1844. que Cristo volvería poco después de 1844. And this movement either forgot or ignored that statement. Y este movimiento olvidó o ignoró esa declaración. As soon as you take that understanding seriously, Así que te tomas en serio este entendimiento, then you begin to have problems
Entonces then you empiezas a begin tener to see some problemas. weaknesses in our understanding of verse 40. Entonces empiezas a ver algunas debilidades en nuestra comprensión del versículo 40. Because in the verse, Porque en el it versículo speaks nothing about two time of the ends. no habla nada de dos tiempos del fin. Ellen White speaks nothing of that. Y la hermana White no habla She nada de eso. repeatedly tells us that we're living in the time of the end. Ella nos dice repetidamente que estamos viviendo en el tiempo del fin. Then we discover Entonces it's not descubrimos Smith, it's Litch. que no es Smith, es Leach. And once we get to that stage, Y una vez que llegamos a esa then etapa, we need to take this interpretation seriously. entonces necesitamos tomar esta interpretación seriamente. If Christ had come back in the history of the Millerites, Si Cristo hubiera vuelto en la historia de los mileritas, there would not have been two time of the ends. There could not have been. no habría habido dos tiempos del fin, no podrían haber sido. So the way the verse is written with one time of the end Así que la forma en que el versículo está escrito con un tiempo del fin has to be the correct way. It has to be the original intent of that verse. tiene que ser la forma correcta, tiene que ser la intención original de ese versículo. When that generation failed, Cuando esa generación fracasó, God could allow his people Dios podrá permitir que su to pueblo re-examine the verse and see it in a completely different way. reexamine el versículo y lo vean de una manera completamente diferente. Too many of us Demasiados de nosotros are not willing to accept the fact no están dispuestos a aceptar el hecho that we can read this verse in two different ways, que podemos leer este versículo de dos maneras diferentes, fundamentally different. fundamentalmente diferentes. One is a line of progression Uno es una línea de progresión for one generation, durante una generación and the other one y el otro is a repeat and enlarge es una repetición y ampliación for two generations, durante dos generaciones, the first and the fourth. la primera y la cuarta. We became so fixated by our own way of doing things, Nos obsesionamos tanto con nuestra propia forma de hacer las cosas we were not prepared to examine Lich's position. no estábamos preparados para examinar la posición de Lich. What we then did, Y lo que hicimos entonces, after misreading this passage, después de leer mal este pasaje, we then went to other portions of inspiration. fuimos a otras porciones de la inspiración. 90, page 11, Review and Herald, July 5th, 1906. Testimonios, tomo 9, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página And 11, soon y after, la Review Angel, julio The 5 de attacks on New 1906. York, Y poco después, los ataques en Nueva York. what kind of prophets did we become? ¿En qué clase de profetas nos convertimos? Newspaper prophets. Profetas de periódico. The very thing we pretended not to be Lo mismo que pretendemos no ser, is the very thing we became in one of the most strongest fashions you can imagine. es la misma cosa en la que nos convertimos, es una de las tendencias más fuertes que puedas imaginar. You read something in inspiration, Lees algunos escritos en la inspiración, and then you look at the newspapers, y luego miras los periódicos, you say they look the same, y tú dices que se ven iguales, therefore it must be a fulfillment. por lo tanto debe ser el cumplimiento. And it always built upon Y siempre se assumptions, construyó, se basó en suposiciones. and it's all built upon looking at the media. Todo se construye mirando los medios de comunicación. We do so many strange things. Hacemos tantas cosas extrañas. Ellen White has a dream or a vision in New York. La hermana White tiene un sueño, una visión en Nueva York. She says buildings fell. Dice que los edificios se So caen. we assume Así que asumimos that they're buildings that were in New York. que sus edificios estaban en New York. Think about how weak that argument is. Piensen en lo débil que es ese argumento. If we were to use the same methodology Si utilizáramos la misma metodología
and apply that to the work of John the Revelator. y lo aplicáramos eso a la obra de Juan el Revelador, Revelation 17, where is John taken? Apocalipsis 17, ¿dónde se lleva a Juan? ¿Dónde es llevado Juan? He's taken to the wilderness. Es llevado al What desierto. area is the wilderness? ¿Qué área es el desierto? Is a wilderness a populated area? ¿Es un desierto, un área poblada? No. It's a deserted area. No, es un área We can desierta. proof text that. We gave many proofs already for that. Podemos hacer prueba de texto. Ya dijimos que hay muchas pruebas Some para eso. desolate place. Algún lugar And in that desolado. desolate place, Y en ese he sees lugar things. desolado se ven cosas, Now, ve cosas. if you go to Revelation 13 Ahora, si vas a Apocalipsis 13 and you see two beasts, y ves dos bestias, a sea beast and an earth beast, una bestia marina y una bestia terrestre, what does that sea beast represent? ¿qué representa esa The bestia sea marina? bit of it. El pedazo de mar de ella. Lots of people Mucha gente, all crowded together. todos Is apiñados that a juntos. wilderness? Eso es una zona Or a heavily desértica populated area? o una zona muy poblada. It's not a wilderness. No, es una zona The desierta. second beast comes up where? La segunda bestia aparece. The earth. ¿Dónde? Is that a wilderness area? La tierra es una zona Sure. desierta. Claro, It's not populated. no está If poblado, you no es juxtapose it from sea to earth. porque lo justapones del mar a la tierra. So we can proof text all of that. Así que podemos hacer prueba de texto con todo eso. So in Revelation 17, where was John seeing all of these things happening? Así que en Apocalipsis 17, ¿dónde veía Juan todas estas cosas que sucedían? In Europe ¿En Europa or the United States? o los Estados Unidos? Or maybe Arabia O tal vez Arabia or the Antarctic? o la Antártida. But definitely not Europe. Pero definitivamente no en Because Europa, Europe porque Europa was perhaps the most densely populated area on this planet. era quizás la zona más densamente poblada de este planeta And it definitely could not be a wilderness area. y definitivamente no podía ser un área So what do we desértica. do? Así que ¿qué hacemos? We don't let that bother us. No dejamos que eso nos moleste. We just spiritualize it away. ¿Podrías espiritualizarlo? We take the wilderness, Tomamos el desierto, which is geography, que es la geografía, and turn it into what? y lo convertimos en ¿qué? Time. En tiempo. So you go from a wilderness area where no one lives to a populous area where everybody lives, and you change all of that, spiritualize it, and turn it into time. Así que pasas de una zona desértica donde nadie vive a una zona poblada donde todos viven y cambias todo eso espiritualizándolo y convirtiéndolo en tiempo. And then we take this statement, Entonces tomamos esta declaración and it says New York. y dice que en New York Then we saw some buildings come in New York. vimos algunos edificios en New So York. you say New York, New York. Así que dices New York, New York. Tell me what methodology that is, Dime qué tipo de metodología es because it's esa, completely different to John. porque es completamente diferente a la de Juan. And you can go to other prophets and demonstrate the same thing. Y puedes ir a otros profetas y demostrar lo mismo. The methodology that we used to develop this reasoning La metodología que usamos para desarrollar este razonamiento has no resemblance to the methodology that we see used in inspiration. no tiene ninguna semejanza con la metodología que vemos utilizada en la inspiración. When you see the visions of the prophets, Cuando ves las visiones de los profetas, they don't work like this one does. no trabajan como lo haces. So, when we approach this passage Así que cuando abordamos este pasaje and we want to make this 9/11, y queremos hacer este 9-11, and then we start
developing the story of the third woe. Luego empezamos a desarrollar la historia del tercer ay, The restraint of Islam. la restricción del Islam. You begin to see Empiezas a ver that it's not using sound methodology. que esto no es usando una metodología sólida, sana. We place events Colocamos los eventos in strange places. en lugares extraños. We end up getting forced to combine the first and second angel's messages. Y terminamos siendo forzados a combinar los mensajes del primero y segundo ángel. If you take Lich's understanding Si tomas el entendimiento de Lich and you apply some proper methodology, y aplicas una metodología things adecuada, begin to fall into place really nicely. las cosas empiezan a encajar muy bien. And what is so interesting Lo que es tan interesante is that the very passage, es que el mismo pasaje, verse 40, versículo 40, that we said brings us to 9/11, que dijimos que nos lleva al 9:11, actually brings us en realidad nos trae, to, I had it here, I've rubbed it off, lo tenía aquí, lo borré. actually brings us to 2020 here. Sabes que en realidad nos trae al 2020, aquí. Now, I want to make sure we all understand. Ahora What quiero I'm asegurarme de que todos entendemos lo que estoy diciendo. I'm not saying God has not led this movement. No estoy diciendo que Dios no haya dirigido este He movimiento. did. Él lo hizo. I'm not saying No digo that 9/11 is a false prophecy. que el 9:11 sea una falsa It isn't. profecía. No lo es. What I am saying Lo que estoy diciendo is that the way we approach 9/11 is not sound methodology. es que la forma en que abordamos el 9:11 no es una metodología It's sana, weak, sólida. frail, and frankly wrong. Es débil, frágil y francamente errónea. This is like if you set children Esto es como si pusieras a los niños to repair a car. a reparar un coche. They would just make a mess of it. Ellos solo harían would make a un mess. desastre. Harían un desastre de ello. They wouldn't be able to do it properly. No serían capaces de hacerlo That's what we're correctamente. like. Es Go así, to these es como somos. passages, Hemos leído estos pasajes claim that they're 9/11 passages, and they're not, afirmando que los pasajes del 9:11 y no lo son. because we're like little children who don't understand how to read properly. Porque somos como los niños pequeños, no entendemos cómo leer correctamente. We should all be willing to see and accept that criticism. Todos deberíamos estar dispuestos a ver y aceptar esta crítica. Future for America are unwilling to see that. Future for America no está dispuesto a ver eso. You go to page 12 to 14, Si vas a las páginas 12, de 12 a and you'll see 14, it's not 9/11, it's the close of probation. verás que no es el 9:11, verás que es el cierre de gracia. It's the last crisis. Es la última crisis. The last crisis is going to happen, La última crisis va a suceder and then God will rise up and punish the inhabitants of the earth. y luego cuando se levante y castigue a los The habitantes final con la tierra. punishment Es el that castigo occurs final here at the end, que ocurre aquí al final not 9/11. y no en el 9:11. And what's so funny, Y lo que es tan so divertido, ironic, tan irónico, that we had developed a logic of 9/11 habíamos desarrollado una lógica del 9:11 using wrong methodology, usando una metodología errónea, whereas a true methodology donde se encuentra una verdadera metodología, would bring you to the close of probation. te llevaría al fin del cierre de gracia. And then Y luego you go to verse 40, vas al versículo 40 and if you take the first angel's perspective of what the verse teaches, y si tomas la perspectiva de los primeros ángeles de lo que el versículo enseña,
it will too bring you to the close of probation. Te llevará al fin del cierre de The gracia, same al section, final del cierre de section gracia. 1, the coming of the king. La misma sección, la sección 1, la llegada del rey. History is truly repeating La historia se está repitiendo verdaderamente, because now they want to porque take ahora this passage quieren tomar este and they want to pasaje make it July 18, 2020. y quieren que sea el 18 de julio del 2020, Where in fact he's actually referring to the close of probation. donde de hecho se refiere al cierre de gracia. History is repeated itself. La historia se repite, Come full circle. completa el círculo. We're misapplying passages of scripture, Aplicamos mal los pasajes de las escrituras and in doing so, many Y al people have hacerlo, been led astray. mucha gente se ha desviado. The reason why this becomes so much more important now than before Y la razón por la que esto se vuelve mucho más importante ahora que antes, is because now we're in the period of harvest. porque ahora estamos en el periodo de la cosecha. It's the last opportunity that we all have Es la última oportunidad que todos tenemos to get our lives in order. para poner nuestras vidas en orden. Future for America Future for America have chosen to continue han elegido continuar, to remain in darkness and teach error. permanecer en la oscuridad y enseñar el error. They've developed a study, Han desarrollado para estudiar, which is called July 18. que ellos lo llaman el 18 de julio, The creation of the day itself la creación del día mismo is shrouded in mystery. está envuelto en misterio. Then they're Entonces, going to misconstrue ellos van a a malinterpretar vision that Ellen White had una visión que la hermana White tuvo and try to make it this date here. y tratarán de que sea esa fecha aquí. A few years ago, Hace unos años, in closing, I want to tell a story. para terminar, quiero contarles una historia. A few years ago, Hace unos años, there were some excitable Adventists. había algunos adventistas excitados. They were, do you know the word savvy? They were media savvy. Media. They understood social media. They understood about the internet, computers. Eran esos chicos que podían comprender los medios de comunicación, que entendían las redes sociales, entendían sobre los ordenadores, internet. These were young 21st century Adventists. Estos chicos jóvenes adventistas del siglo XXI eran. And they had a generous sprinkling of rebelliousness in their hearts and minds. Y tuvieron un generoso rocío de rebelión en sus corazones y mentes. Let's call it mischievousness. Llamémoslo mischievous. travesuras. Fueron I don't want travesuras. to call it rebellion, I want to call it naughtiness. No lo llames rebelión, cuando yo lo llamé travesura. So, some of these people Así que algunas de estas personas had access to tenían acceso Ellen White's writings. a los escritos de la hermana White. The writings that you and I don't have access to. Los escritos que tú y yo no tenemos acceso. They're called the unpublished writings. Se llaman los escritos inéditos. They're called manuscripts and letters. Se llaman manuscritos y cartas. And there was a conspiracy Y hubo una conspiración. that had been in the church for many years. Han estado en la iglesia durante muchos años. There is some secret information Hay alguna información secreta in the unpublished writings en los escritos inéditos that we need to know about, que necesitamos saber. and because the church is not releasing those documents, ¿Por qué la iglesia no está publicando esos documentos? we're missing vital information, vital truth. Nos falta información, verdad vital. And unless we get that truth, we're going to be in trouble.
Y a menos que entendamos esa verdad, vamos a estar en problemas. So what these troublesome youth did, Así que, ¿qué es lo que estos jóvenes they stole the problemáticos data hicieron? files Robaron los archivos de datos and they published a portion of the unreleased material. y publicaron una parte del material no publicado. And it was headline news in Adventism. Y fue la noticia titular en el adventismo. Shock horror. No he We've entendido eso. stolen something from the conference. Han robado algo de la conferencia. The words of our prophet. Las palabras de nuestro She's profeta. our prophet, not theirs. Ella es nuestra profeta, no esto. We should have access to all of her writings. Deberíamos tener acceso a todos sus escritos. And people were confident they'd find something. Y la gente estaba segura de que encontraría algo. Things got bad, Las cosas van mal and the conference structure y la estructura de la conferencia were forced. fueron forzados. Maybe you might call it blackmail. Tal vez lo que se llama chantaje. They were forced to release all the unpublished material. Se vieron obligados a liberar todo el material inédito. They first put it in the form of a book, Primero lo pusieron en una forma de libro and then it got released as an additional database for the computer systems that we had, the computer programs. y luego fue liberado como una base de datos adicional para los sistemas informáticos que teníamos en And it was los put onto programas de the ordenador. online versions, and all your phones have the unpublished writings. Y fue puesto en las versiones online y todos los teléfonos tienen ahora los escritos inéditos. People searched and searched, La gente buscaba y buscaba. and what did they find? ¿Y qué encontraron? Nothing. Nada. There was nothing new No había nada nuevo until hasta recently. hace poco. Would you believe ¿Tú creerías that Future for America, que Ficha for America, I blame them, it's not them, lo culpo a ellos, pero no es a ellos, it's the teachers that they've aligned themselves with, son los profesores con los que se han alineado, se han- searching through this secret material buscando ellos a través de este material secreto that has just been unpublished now, que acaba de ser inédito ahora, and they found something. y encontraron algo, They found something that's not in the published works. y encontraron algo que no está en las obras publicadas. And guess what it is? Y adivina qué es. July 18, 2020. 18 de julio del 2020. Alan White didn't see fit La hermana White no lo consideró adecuado. La hermana White no lo vio bien. to afford us Para permitirnos the rights of understanding this for ourselves. el derecho de entender esto para nosotros mismos. So he got buried. Así que lo enterraron. She didn't want to publish it in her lifetime. No quería publicarlo en su vida cuando ella estaba. She could have done if she wanted to. Que ella podría haberlo hecho si quisiera. Pero no lo hizo. And then Y luego, those wicked, nasty conference people esas malvadas y desagradables personas de la conferencia deliberately hid the material from us so we couldn't find it. nos escondieron deliberadamente el material para que no pudiéramos encontrarlo. But they couldn't prevent the truth from coming out. Pero no pudieron evitar que la verdad saliera a la luz. And through God's providence Con and clever respecto studying, a la providencia de Dios, they found un the estudio secret inteligente, passage. ellos encontraron el pasaje secreto. And they had all this light Tenía toda esta luz about July 18 sobre el 18 de julio and the destruction y la destrucción by a nuclear attack por un ataque nuclear of the city of Nashville. en la ciudad de Nashville. Now, isn't that exciting? No hay nada excitante. It would be Sería if it was based upon any kind of reason, si se basaba en cualquier tipo de razón, any kind of decent methodology. cualquier tipo de metodología And you decente. know what the methodology is based upon?
¿Y sabes en qué se basaba la metodología? Ellen White La hermana had a White dream, tuvo un sueño, a vision, una visión, when she was visiting what place? en la que ella estaba visitando qué lugar. Nashville. Think about that. Piensen en eso. How weak that Lo logic débil is. que es esa lógica. And before you get too excited, Y antes de que te emociones demasiado, because I know you are, algunos de vosotros, you can find the vision puedes encontrar la visión referred to in her published writings. a lo que se refiere en sus escritos publicados. Right here Aquí mismo, in 9T. en el 9TI, Testimonios, tomo It's not 9, secret, Testimonios para la it's Iglesia, not tomo hidden 9. anywhere. No es secreto, no está escondido de todos modos. The presentation tomorrow, La presentación de mañana we're going to review some of the background of where to find the material, vamos a revisar algunos de los antecedentes de dónde encontrar el material and hopefully show y con suerte mostrar that it's the close of probation that's being referred to. que se refiere al cierre de gracia. Future for America have got to a place where they do not understand how to do line upon line. Future for America han llegado a un lugar donde ellos no entienden cómo hacer línea sobre línea. They're confused about fractals, Future for America están confundidos sobre los fractales. confused about scalability. Ellos están confundidos sobre la escalabilidad. It is not safe to follow their methodology. No es seguro seguir su metodología. It really is not. Realmente no lo es. I want to encourage each and every one of us Animaría a todos y a cada uno de to nosotros really study carefully, estudiar realmente con cuidado to see how these truths have been laid out, para ver cómo estas verdades han sido so expuestas, that we might know para que podamos the saber difference between the true and the false. la diferencia entre la verdad y lo falso. Let's pray. Vamos a orar. Our Heavenly Father, we thank you for Padre nuestro celestial, all the truth, the agradecemos additional por toda la light that verdad, we have received from the por toda la unpublished luz adicional materials. que hemos recibido de los materiales But as we inéditos. reviewed that body of work, we Pero see como that hemos there are revisado no ese cuerpo de exciting trabajo, tales or vemos que no hay adventures cuentos o were aventuras not known to us before. emocionantes que We see no things hayamos written in a conocido slightly antes. different way at times. We Vemos las see cosas escritas slightly different perspectives de una on manera issues. ligeramente diferente. But there A is veces no vemos perspectivas ligeramente glorious diferentes en los truth temas, that has been hidden from us. pero no hay ninguna verdad gloriosa que se Help nos each haya of us, ocultado. To Ayúdanos a cada uno de nosotros, recognize how Padre, your hand is drawing para que podamos the curtain reconocer cómo tu aside mano so that we está can corriendo la cortina a un lado into eternity. para que podamos mirar por la Pray that you eternidad. would be with us, bless us and guide Oramos us to para que this estés end. con nosotros y nos bendigas y Jesus' nos name. guíes en el nombre de Jesús. Amén.